Muy buenos días. Esta es la presentación del caso clínico número 2 de 2024 del programa curricular del posgrado de infectología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a presentar un caso que se caracteriza por la presencia de lesiones en piel en un paciente con una condición clínica de haber sido trasplantado recientemente de un órgano sólido. La historia es un paciente masculino que presenta de 60 años, que fue trasplantado recientemente, hace 3 meses, en una clínica en la ciudad de Bogotá. El paciente es natural de Miraflores, Boyacá, una región cercana a la capital de Colombia y procedente de Bogotá. Un paciente que es remitido de la consulta externa de cardiología por un cuadro de 2 meses de evolución de lesiones en piel de forma numular y anular pruriginosas de predominio en miembros inferiores, que vamos a ver más adelante. Es un paciente, como ya comenté, que está en un posoperatorio, un trasplante cardíaco de 3 meses, con un injerto donante cadavérico, citomegalovirus positivo, Epstein-Barr positivo, toxoplasma negativo, y el receptor con serostatus de parasitomegalovirus positivo, Epstein-Barr positivo y toxoplasma positivo. El paciente tenía una falla cardíaca en fase dilatada con las características que ustedes ven ahí, y el origen de la cardiopatía mixta, isquémica y chagásica. El paciente actualmente está recibiendo varios medicamentos. Hago énfasis en los medicamentos relacionados con este caso específicamente: tacrolimus, prednisona y micofenolato. Al ingreso del paciente a la institución se encuentra en buen estado general, afebril, hidratado, con los signos vitales que ustedes ven ahí: una tensión arterial media de 74, una frecuencia cardíaca de 95, saturando adecuadamente, un índice de masa corporal de 21, una frecuencia respiratoria de 18 y las otras características vitales que ustedes ven en la diapositiva. Al examen físico no hay ningún hallazgo de importancia, excepto lo que ustedes ven en esta diapositiva, con algunas características de lesiones en piel, características anulares, que ven ustedes también de forma cincinada, que son también con lesiones descamativas, y adicionalmente son lesiones que no son dolorosas. Es importante tenerlo en cuenta para el análisis. Estas fotos son cortesía de la doctora Patricia Reyes, coordinadora de la Unidad de Infectología de la Clínica Universitaria Colombia. Las biopsias de piel de estas lesiones, cortesía del doctor Fabio Rojas, patólogo, pues básicamente se muestran lesiones con unos infiltrados importantes, con presencia de un infiltrado linfohistoplasmocitario y la presencia de lesiones, o mejor, de parásitos de ovoides con presencia de kinetoplasto, que básicamente se consideran como una posibilidad diagnóstica de un tripanosoma cruzi como de diagnóstico histopatológico. Este paciente también, aprovechando la hospitalización y la sospecha diagnóstica, y también la sospecha de que podía estar presentando un rechazo de trasplante, se hizo una biopsia miocárdica, en el cual las imágenes de la biopsia miocárdica también encuentran infiltrados histoplasmocitarios y la presencia específicamente de estructuras ovoides con presencia que tiene con GIMSA, con tanto el núcleo como una estructura cercana al kinetoplasto, la presencia de kinetoplasto, haciendo el diagnóstico también histopatológico en el miocardio de un paciente con una infección, una reactivación, en este caso de infección por Trypanosoma cruzi. Los diagnósticos que se tenían inicialmente y en los diagnósticos de la biopsia muestran que hay un rechazo celular primario miocítico con efecto Kilty, que es uno de los cuadros de histopatología relacionados con el rechazo celular, pero paralelamente estaba el diagnóstico, o se encontró el diagnóstico de una miocarditis chagásica difusa
en 2 de los 4 fragmentos que fueron enviados a patología, con presencia de eosinófilos en 2 de los 4. El material de la biopsia fue enviado a estudios de biología molecular, confirmando el diagnóstico por la detección de ADN de Trypanosoma cruzi, y fue considerado como positivo y, como acabo de decir, confirmando el diagnóstico de una infección o una reactivación por Trypanosoma cruzi. Ahora bien, en esta segunda parte de la presentación quisiera resaltar algunos aspectos importantes de esta infección. Recordar que viene o está su nombre justamente está por el descubrimiento en 1909 en Brasil, en el estado de Minas Gerais, del doctor Carlos Chagas, quien hace la detección o encuentra esta nueva infección causada por este parásito. Y también hay unos hallazgos importantes en el caso de Colombia, pues básicamente empieza a ser descrita, publicada en 1941, el primer caso en un niño por el profesor Bonilla. Recordar que la infección por Trypanosoma cruzi es una infección en el cual tenemos un ciclo, o es una enfermedad transmitida por vector, en el cual empezamos con la presencia de un triatoma que se alimenta de la sangre de un individuo, y cuando este individuo está infectado, pues básicamente tiene tripomastigotes. Estos tripomastigotes pueden llegar en el parásito, y básicamente dentro de un ciclo que no va a entrar en detalle, al final, cuando el parásito vuelve a chupar sangre a otro individuo, no lo inyecta, y es importante, los parásitos por la probóscis, sino que el parásito concomitantemente con la inyección de sangre elimina en la materia fecal de sus heces los tripomastigotes, que entran y van a hacer un ciclo en la sangre, en la piel, perdón, y en la piel, básicamente por ruptura de la continuidad de la misma, puede penetrar al tejido y va a empezar a hacer un ciclo donde estos tripomastigotes se transforman en amastigotes en los diferentes líneas o tejidos infectados. Recordar que este parásito tiene un tropismo por las células del sistema mononuclear. Y estos amastigotes intracelulares forman unos nidos importantes que hacen que se pueden en un momento determinado hacer otro ciclo transformándose nuevamente a tipo mastigotes, para que justamente cuando el triatoma se alimenta, ingiere estos tripomastigotes, y como les decía, pues hace unos ciclos que no entro en detalle acá dentro del vector, para finalmente tener otra vez la forma de tripomastigote lista para poder estar en estado infectante en el ser humano. Este periodo, básicamente, estamos hablando de lo que ocurre alrededor de unos 30 a 20 o 30 días, básicamente. En la fase aguda puede haber una multiplicación más intensa del parásito en los 15 días, y se puede detectar en la sangre a los 7 o 14 días. Sin embargo, quisiera también hacer énfasis en otro componente importante, y es en la forma de la transmisión del Trypanosoma cruzi. Ya comenté la forma usual, que es la forma transmitida por el vector, y básicamente ocurre en las diferentes regiones del país o de América Latina, donde se encuentran los diferentes tipos de vectores, en este caso los triatominios. Y tener en cuenta que en la naturaleza hay reservorios naturales de este parásito. Recordemos que nos encontramos en muchos mamíferos silvestres, en los cuales son considerados reservorios naturales, en los cuales adicionalmente puede fácilmente haber triatominios zoofílicos y antropofílicos, que básicamente pican o se alimentan de sangre de estos reservorios silvestres, y posteriormente ser transmitidos al ser humano, especialmente en muchas regiones de nuestro país, en donde las viviendas están muy cerca de este peridomicilio, estos bosques donde se encuentran estos animales silvestres. Recordar esta diapositiva en realidad es una acuarela del profesor Augusto Corredor, en el cual trata de plasmar en una sola imagen, como infografía, lo que ocurre con la transmisión de la Trypanosoma cruzi en nuestro país, y al mismo tiempo recordar que no solamente es el ciclo silvestre que acabo de comentar, sino también pueden haber otras formas de transmisión, como a través de transfusión de sangre. Afortunadamente, pues ya está
la solicitud obligatoria de tamización de la infección por tripanosoma para disminuir la posibilidad de que esto ocurra. Y también hay transmisión vertical, que es importante tenerlo presente. Y algo que también a veces se nos ocurre es que hay otras formas más exóticas, pero que ocurren. Puede haber transmisión por accidentes en laboratorio, puede haber transmisión por leche materna, transmisión oral. Es usual en algunas regiones del país el consumo de bebidas alcohólicas tomadas con frutos de palma, en el cual pueden ser fácilmente contaminadas con la presencia de los teatominios, y esto hace que se presenten brotes en diferentes momentos en algunas regiones del país. También puede haber el manejo de animales contaminados, y justamente acá, como en este caso que presentamos hoy, puede haber por reactivaciones en pacientes con trasplante o reactivación de la infección en personas inmunocomprometidas que previamente están con la presencia de este parásito. Solo para recordar, sin entrar en detalle, lo pueden ver en otro de los casos que tenemos publicado en este canal de YouTube de Chagas, enfermedad de Chagas en la fase aguda, más detallado este componente de la distribución de los vectores. Pero sí quisiera resaltar acá que en Colombia la principal zona afectada es la que ustedes ven, donde ocurre, donde está la presencia de un tratominio, el Rhomis proliferatus, que es un vector que justamente está en todo el Piedemonte llanero, toda la parte oriental de la cordillera oriental, y en el cual ustedes pueden ver donde hay regiones endémicas importantes en nuestro país. Estos son los últimos datos del Instituto Nacional de Salud, en el cual se evidencia la presencia o la distribución de casos agudos de enfermedad de Chagas, confirmados en el 2023, en el cual ustedes ven los departamentos, en el caso de Casanare, los departamentos de Santander y Cesar, como los departamentos con mayor número de casos agudos. Pero en esta gráfica de la derecha, ven ustedes la distribución geográfica de los casos de enfermedad de Chagas crónica, en el cual ustedes ven que se amplía a otros departamentos, como es el caso de Boyacá, el Meta, y toma importancia en la detección de enfermedad de Chagas crónica en el departamento del Cesar. No significa que en otros casos no haya casos. Ven ustedes que también hice énfasis en la cordillera oriental, pero ven ustedes que también en otros departamentos, incluso en Chocó, Antioquia, Córdoba, también se han detectado casos, obviamente con menor incidencia. Ahora bien, importante en este caso, las manifestaciones en piel que pueden ocurrir por la reactivación de la enfermedad de Chagas. Realmente lo usual, no es tan usual, perdón, que se presente en la piel, pero probablemente ven ustedes que la mayoría de descripciones de casos o lesiones en piel pues siguen siendo reportes de casos como los que ustedes ven en esta diapositiva, publicados principalmente en pacientes después de un trasplante renal, y algunas manifestaciones diferentes, muy parecidas a las que tenemos en este caso, pero también la presencia de paniculitis como una sola manifestación, es decir, la posibilidad de la reactivación de enfermedad de Chagas y manifestaciones en piel, pues realmente es heterogénea. Hago énfasis en esta publicación de Clinical Infectious Disease del 2010, en el cual hacen una serie de casos, específicamente 16 casos en los cuales, para el caso que nos atañe hoy, que es el paciente con trasplante de corazón, ven ustedes que en esta serie de casos, pues básicamente de los 16 casos, aquí vemos que en 3, 4 o 5 casos hubo también manifestaciones cutáneas, y en el cual básicamente vemos que las principales complicaciones son de la misma reactivación en el miocardio. Es importante tener en cuenta también que en algunos casos, además de las lesiones en piel, también hubo episodios de rechazo agudo, es decir, puede ocurrir simultáneamente, y esto es una dificultad, porque recordemos que cuando estamos sospechando un rechazo de trasplante, el manejo es utilizar más inmunosupresión, y desafortunadamente cuando utilizamos más inmunosupresión, estamos facilitando la diseminación de esta enfermedad parasitaria. La importancia
sí implica el diagnóstico temprano para que justamente se pueda empezar el tratamiento adecuado. Entonces, lo que quiero resaltar con esta diapositiva es que efectivamente tenemos casos descritos previamente de lesiones en piel y compromiso miocárdico en pacientes con trasplante de corazón. Aprovecho para recordar el diagnóstico de una sospecha de infección por Trypanosoma cruzi, especialmente en las áreas endémicas. Invito a los seguidores a revisar este caso o las guías del Ministerio de Salud de Colombia, en el cual encuentran los programas para el diagnóstico de la fase aguda, indeterminada o crónica, y en el cual específicamente recordar que el diagnóstico de un caso probable de enfermedad de Chagas pues se confirma con prueba de serológica. Si se tiene una prueba inicial de ELISA, se debe hacer una prueba adicional, en este caso una prueba de inmunofluorescencia, y en el caso en que haya una discordancia, se puede hacer una tercera prueba tratando de buscar una técnica, un principio diferente o un antígeno diferente. Y también invito a revisar esta guía publicada recientemente en la revista de la Sociedad Brasileña de Medicina Tropical, en el cual justamente se hace una guía para la infección por Trypanosoma cruzi en personas inmunocomprometidas, ya sea por VIH o por otras condiciones de inmunosupresión. Realmente es una guía bastante completa y probablemente pues, escrita por expertos específicamente de Brasil, con amplia experiencia en el manejo de la enfermedad de Chagas. Aquí básicamente no va a entrar en detalles, van a encontrar algunos flujogramas o en el manejo específicamente que ustedes ven ahí, es en el caso de la sospecha de un paciente con infección por VIH, la búsqueda del serostato serológico y el manejo adicional, incluso si se trata de una mujer embarazada. Entonces es importante tener en cuenta que también en nuestro contexto muchas veces no están en las guías que comúnmente revisamos, pero tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos personas en condición de VIH, dependiendo de su procedencia y tenemos hoy donde ha estado, tener presente que uno de los diagnósticos diferenciales siempre puede ser infección por Trypanosoma cruzi. Ahora bien, entrando al contexto del paciente con trasplante, fíjense ustedes que la reactivación en los pacientes con trasplantes de órganos sólidos y de células hematopoyéticas tipo halogénico o autólogos, ven ustedes la posibilidad de reactivación. Claramente los donantes negativos, receptor positivo, en el caso de corazón, ven ustedes que tenemos el 26% a 40% el riesgo de reactivación. Pero vemos también en otros órganos trasplantados, en el caso del riñón, entre un 8 y un 35%, que es bastante alto, y esto tiene que ver mucho con el tipo de inmunosupresor o terapia inmunosupresora que se utiliza. También vemos ese riesgo elevado en las personas con trasplantes de médula ósea, como ustedes ven específicamente de trasplante halogénico, y también relacionado con los tipos de inmunosupresor. Y en el caso de que el donante sea positivo receptor negativo, pues ven ustedes también que es una cifra bastante alta, como ven en esta diapositiva. En el caso de corazón, estamos hablando de un 75 a 100%. Estas son algunas imágenes de esta misma publicación, en el cual pues básicamente se ven imágenes parecidas a lo que mostraban en las biopsias endocárdicas, donde se observa un infiltrado linfocítico importante con degeneración y necrosis en el tejido muscular. Algunos puntos para resaltar de esta publicación que invito a, como ya lo manifesté, a leer completamente el documento, es recordar que en el caso de Brasil, la enfermedad de Chagas es la tercera causa más común de trasplante de corazón, y ese correspondiendo es casi una tercera parte, como ya comenté. Esto en Colombia tenemos unos datos probablemente muy parecidos, pero incluso no solamente para el trasplante, sino la condición crónica y el uso de desfibriladores por presencia de arritmias juega un papel preponderante la presencia de infección por Trypanosoma cruzi como agente causal de este tipo de manifestaciones crónicas en los pacientes.
Por esto la importancia de trabajar fuertemente en la prevención, especialmente las áreas endémicas, para disminuir esa prevalencia o mejor la incidencia que sigue ocurriendo en las regiones que ya comentamos previamente. Ahora bien, esta prevalencia hace que también muchos de los receptores de corazón pueden estar también con presencia de infección por Trypanosoma cruzi, y eso es un punto a tener en cuenta en la tamización que se hace en los diferentes programas de trasplante. Y tener en cuenta que en los receptores de corazón pues hay un riesgo muy alto de reactivación, como ya lo comentamos, en los pacientes con trasplantes de órganos sólidos. Recordemos que la inmunosupresión puede ocurrir con la presencia de la miocarditis típicamente que conocemos, pero también puede presentarse con arritmias, bloqueos auriculoventriculares avanzados o falla del injerto o choque cardiogénico. El diagnóstico diferencial del rechazo es crucial, como ya lo comenté, y además porque el enfoque es diferente con implicaciones diferentes. Ya sabemos que podría llevar a mayor uso de inmunosupresores y mayor riesgo de diseminación. Tener en cuenta que la detección definitiva de las amastigotes, que es la forma parasitaria que se encuentra en los tejidos, pues básicamente va acompañado con infiltrados linfocíticos y es importante hacer el diagnóstico, pero tener en cuenta también que algunas veces puede haber diagnósticos histopatológicos que pueden confundir incluso con otras enfermedades parasitarias, infecciones parasitarias como la misma toxoplasma o enfermedades micóticas como histoplasma o incluso en algunas regiones con leishmania. En el siguiente segmento posterior es importante tener en cuenta biopsias endomiocárdicas para controlar el rechazo, ¿no? Las recomendaciones que se hace, como se hizo en este caso. Recordar que ya que comenté que las manifestaciones de una reactivación pueden ser como similar de la fase aguda, caracterizada por fiebre, anorexia, mialgia y todo lo que ustedes ven escrito en la diapositiva, que es lo característico o usual en un paciente con una enfermedad de Chagas aguda severa. Pero también ven ustedes acá la existencia de paniculitis o nódulos subcutáneos, que es lo que comúnmente llamamos los chagomas, que pueden encontrar también en la fase aguda y también se pueden en las reactivaciones. Pero también, como ven, también podemos encontrar una serie de manifestaciones cutáneas, como los que ustedes están viendo descritas de erupciones rojizas de prurito, o ven ustedes específicamente las que vimos en este caso, que pueden confundirse con otros diagnósticos diferenciales, y básicamente la posibilidad de hacer el diagnóstico precoz es tener la sospecha de que en la infección por Trypanosoma en la reactivación puede dar manifestaciones cutáneas como una sola manifestación o la principal manifestación, como en este caso que se encontraba asintomático. Puede también encontrarse aparición de vesículas, que esto nos estaría hablando de un incremento de casos de forma parasitaria. El análisis cuantitativo, pues definitivamente en estos pacientes se debe hacer una detección por PCR para identificar realmente cuánto es la parasitemia y poder hacer seguimiento de forma adecuada. En algunos casos, ese seguimiento de forma preventiva debe conllevar a utilizar el uso de benzidazol o benzolidazol como una terapia preventiva, así como lo hacemos con otras infecciones o un riesgo de infecciones por otros agentes etiológicos como el mismo citomegalovirus. Es decir, es prudente y aconsejable y recomendado que se haga este seguimiento cuantitativo en aquellas personas que sabemos de antemano que son receptores positivos con infección por Trypanosoma cruzi. Ya para finalizar, recordar que el tratamiento sigue siendo el linfurtimox y benzonidazol, tristemente porque realmente son medicamentos que tienen no es una efectividad tan alta como uno quisiera, y segundo, medicamentos que tienen una toxicidad importante, pero es lo que tenemos. Y es un llamado a la importancia de buscar nuevas alternativas terapéuticas para estos medicamentos que llevan más de 80 años siendo utilizados. Realmente se hace necesario trabajar en nuevas búsquedas de tratamientos que permitan reemplazar estas opciones terapéuticas. Pero esto es lo que tenemos y estas son las recomendaciones que se hacen en una persona con enfermedad de Chagas, tanto aguda como crónica. En este caso, a nuestro paciente se le ofreció benzonidazol a dosis de 5 miligramos kilo día, repartido en dosis de 150 miligramos cada 12 horas, con una duración de 60 días y afortunadamente con una muy buena evolución
para el tratamiento de esta reactivación con el control de la misma. Finalmente, quedan agradecimientos a la Clínica Universitaria de Colombia, los departamentos de patología, enfermedades infecciosas, cardiología y cirugía cardiovascular, que hicieron posible la documentación de este caso que presento en el día de hoy. Y recordar que la infección por Hepatosoma cruzi sigue siendo importante en nuestro medio, hay que sospecharla, pensarla y diagnosticarla de forma adecuada. Muchas gracias.